cabellos arrancan agonía con esos teatreros que no se han ido de aquí y que no han entendido que ya somos una patria, que no queremos más calderones y tampoco más chesquiers. La patria sí se forma, termopilas rotando, zarzuelas me van desocupando y ópera también. No queremos más carretas de reyes y enviados de Dios. Se acabó la guachafita, ábranse por su madre patria. A continuación, se dirige al país el presidente de la Asociación de Teatreros Radicales Libres de Colombia, el doctor Luis Fernando Buenaventura Rubiano de García y Leyton. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días de día. Son las 10:30 am del sábado 14 de diciembre de 2024. La temperatura ambiente es de 20 grados, pero gracias al sol estamos ubicados en un edificio sobre la carrera séptima, en un 25º piso desde el cual se ve la ciudad. Desde aquí vemos Teusaquillo, La Soledad, el Parkway, la Universidad Nacional y la avenida Caracas cercada por la polisombra verde, escondiendo del ciudadano de a pie la paquidérmica evolución de ese metro en el que quizás sus tataranietos se van a poder colar. Al fondo los aviones aterrizan y despegan copiosamente en el aeropuerto El Dorado, y una niebla de contaminación apenas deja ver la silueta de los cerros occidentales. En nuestra temporada anterior viajamos hasta el siglo XV y vimos llegar a los españoles. Fueron tiempos convulsos en los que mucho pasó, pero poca información se ha encontrado en lo que tiene que ver con el teatro. Un par de siglos más tarde viene la Ilustración y empieza a vestir al nuevo mundo del viejo mundo. Y así aparecen los primeros edificios teatrales, los primeros autores, y aunque ninguno era de aquí, fueron escribiendo su nombre en nuestra naciente historia teatral. Como neoconquistadores, algunas compañías de teatro europeas se aventuraban a la quimera de las Indias, se adentraban en la manigua espesa y atravesaban el Magdalena para llegar a presentar sus refinadas obras en esa capital aislada en medio del país. Ya en el siglo XIX nos independizamos de los españoles y surgieron los primeros creadores teatrales criollos. Y cerramos la temporada hablando de esas familias bogotanas que se encargaron de promover el teatro. Fue un siglo complejo. No es que los anteriores hubieran estado una delicia, pero este estuvo atravesado por guerras civiles, división partidista, las luchas de los valores ya establecidos contra ideologías progresistas, ateos contra los hijos de Dios, equivocados contra entendidos, etcétera, 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 hasta desembocar en una guerra que solo demoró 1000 días. Así cerramos nuestro siglo XIX y nuestra primera temporada de Textos, Gestos y Contextos. Y ya siendo una patria independiente, lista para encarar el nuevo siglo y la nueva temporada del podcast, en la distancia ya se viene cocinando la Primera Guerra Mundial, que fue convirtiendo a América nuevamente en esa tierra prometida. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que ya volvió estas tierras en una realidad para millones de desplazados, que ya no venían en carabelas sino en barcos abarrotados de familias hambrientas que huían de la persecución en Europa. Luego vino la Guerra Fría, que dividió al mundo en dos bandos, y hasta el propio Rocky tuvo que defendernos de esa terrible máquina comunista de dar bailados que era Iván Drago. Mientras tanto, por estos lares, no es que estuviéramos muy tranquilos. Nosotros teníamos la matanza de las bananeras, el asesinato de Gaitán, el bogotazo, los pájaros, los chulavitas, los contrachusmeros y los godos contra los cachiporros. La guerra de Corea, que aunque quedaba al otro lado del mundo, fue trascendental para Colombia, para modernizar sus tácticas de combate contra la naciente guerrilla. Y además fue el detonante para que el glorioso Ejército Nacional dejara de ser nacional y tomara partido. Dejamos atrás los tiempos difíciles de la colonia y tiempos difíciles nos esperaban.
Pero acudamos a ese positivismo infumable que corre por estos tiempos y tratemos de ver el lado amable de todo esto. Pensemos, ¿qué sería de nosotros sin el conflicto? Me refiero al teatro, a los que pertenecemos a él. ¿Qué sería del teatro sin la tragedia, sin el oponente, sin el obstáculo? No habría más héroes, no habría víctimas, no habría villanos. El mundo sería un lugar mejor seguramente, pero es una utopía porque aún no nos reconocemos desde ese lugar. Y muy posiblemente el teatro seguiría existiendo y sería de otros dolores de los que se hablarían. Pero como no es el caso, vale la pena notar que una cualidad que traen los conflictos del siglo XX es que no son historias de predecesores antediluvianos. Y si indagamos en nuestros círculos cercanos, muy posiblemente nuestros abuelos, abuelas, madres, padres y nosotros hemos sido tejidos con ese mismo hilo. Si reblujamos, seguramente nos encontraremos con alguien que estuvo en el Bogotazo, alguno que fue al ejército, algunos muertos por la violencia, algunos desplazados, algunos sin ojos, algunos que no volvieron a casa, algunos bajo tierra esperando a ser encontrados por su mamá en alguna escombrera. Y seguro que algunos de nosotros, los que nos dedicamos a esto, al teatro, hemos actuado, dirigido, investigado, escrito, pensado y nos interesamos por contar algo que tiene que ver con ese dolor que aún nos pisa los talones. Bienvenidos a esta segunda temporada de Textos, Gestos y Contextos. Bienvenidos a un nuevo siglo, el siglo XX, el siglo pasado. Buenos días, Manuela. Buenas tardes, Marina. Y buenas noches, querida audiencia. Hola Julián, hola Marina. Ha pasado tanto tiempo, qué alegría verlos. 3 años, decía 3 años. el recordatorio. 3 años desde que publicamos nuestro último episodio de la primera temporada. Hola chicos, feliz de estar aquí. Bueno, no se les nota el paso del tiempo. Los veo muy bien. Bueno, en la voz quizás no. Por fortuna. Sí, ya quizás en persona, por lo menos a mí, mi cabeza dice que faltan algunas cosas. Que han Algunos pasado pelos 3 faltan por años. ahí. Sí, han pasado 3 años. Nada, cuéntenme qué estamos haciendo acá. Vamos a entrar en el siglo XX. Estuvimos en el siglo XIX, desde el 15 al 19 en nuestra temporada pasada, y decidimos darle una temporada al siglo XX. Al siglo XX, pero en particular a los primeros 40, 50 años del siglo XX. Como Sí, la primera parte, la primera parte. a la primera mitad. Queremos evidenciar que en este periodo también han pasado otras cosas interesantes para la historia del teatro en Colombia. Del teatro y de la humanidad, ¿no? O sea, Sí, claro, retomamos un poco la colita del siglo XIX para hacer los puentes con este esperado siglo XX. Es verdad. Bueno, ¿y qué deja el siglo XIX? O sea, ¿desde dónde vamos a empezar a retomar este siglo XX para también empezar a entenderlo y a empezar a habitarlo, ¿no? Porque escuchaba yo que los siglos empiezan como hacia los 20, como que en los primeros 20 años de cada siglo queda como un vaho de lo que era el siglo anterior. Y creo que aquí un poco vamos a respirar un poco de lo que quedó en este siglo XIX para entender qué está pasando en este siglo XX y cómo empieza a ocurrir. Sí, tienes toda la razón, Juli. Lo que ocurre es que pueden ser 10 años, 20 años de los nuevos siglos y ahí ya empezamos a captar cambios, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el cambio de siglo no quiere decir que los seres humanos, las artes, la cultura cambie Uh-huh. rápidamente, ¿no? Claro, se toma un tiempo. Sí. Totalmente. Como en adaptarse, Totalmente. pero Sí. cambia, ¿no? O sea, Sí. yo sí siento que el cambio de siglo Sí. traen cambios igual. De hecho, los finales de los siglos también traen cambios, Ujú, ¿no? ujú. Es como, podríamos decir que es un periodo entre siglos. Y por ahí nosotros comenzaremos, que nos parece interesante porque ya empiezan a haber rupturas Ujú. a finales de los siglos. Y también hay miedos. Llega algo nuevo Claro. con una convención arbitraria que es que cambia el siglo. Y resistencias Y también. resistencias, entonces hay miedos,
comienzan a aparecer otra vez las personas que dicen que posiblemente se acabe El mundo. el mundo. Claro. Tiene una connotación apocalíptica. Sí, También, ¿no? sí, es miedo. Es Resumámoslo así. Bueno, y además nos ha tocado vivirlo. O sea, eso que estás diciendo del cambio del siglo XIX al XX es lo que hemos vivido nosotros del XX al XXI. Exactamente. Los tres hemos experimentado esto. Y bueno, nuestra audiencia también. Bien, entonces, Manu, danos unas coordenadas para empezar a entender este momento histórico. Bueno, para hablar sobre estos primeros 40 años, 50 años, pues hay que trazar unas coordenadas como para irnos instalando justamente en donde es que nos vamos a ubicar. Hay que señalar que en América los primeros años del siglo XX se caracterizaron por el avance imperialista norteamericano que intervino directamente en la política y el desarrollo económico de los países latinoamericanos. O sea, desde ese momento tenemos a ese grande gigante del norte pisándonos los talones. En algunos casos intervino militarmente Honduras, México, Cuba y Haití. Se produjo la Revolución Mexicana, cuyas manifestaciones culturales y teatrales llegaron al país años más tarde. De hecho, dentro de esas manifestaciones teatrales está la revista política. En todos los países empezaron a formar partidos socialistas y agrupaciones obreras. Esta información, aunque aquí parezca irrelevante, no lo es, pues algunos conjuntos teatrales de las uniones obreras tuvieron actividad teatral. A mí esto me parece súper interesante porque así como aparecen esos primeros grupos que representaban pues la clase obrera, vamos viendo también que ellos hacen teatro. En Colombia durante el principio del siglo XX aconteció la Guerra de los 1000 días, desarrollada entre 1899 y 1902, y así nombrada por ser los 1000 días que duró la confrontación armada. Bueno, no es que haya durado 1000 días exactos, como todos sabemos, pero queda como más bonito decir que fueron 1000 días exactos los que duró. Y la Guerra de los 1000 días se trataba del enfrentamiento entre los dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Recordemos que esos eran los únicos partidos políticos que había hasta el momento en el país. Y esta situación conflictiva también fue un aliciente que precipitó la separación de Panamá. Las ciudades principales como Bogotá, Cali y Medellín crecieron impulsadas por el proceso de industrialización que supuso el surgimiento de empresarios y la conformación de una clase obrera. Claro, porque el empresario solo no llega a ningún lado, necesita tener sus trabajadores. Así como una oferta de trabajo que estimuló el desplazamiento de campesinos a las ciudades para mejorar su calidad de vida. El ascenso al poder del general Rafael Reyes colaboró a esa primera etapa en la industrialización. Mejoró administrativamente el país mediante la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, la creación del Ministerio de Obras Públicas que tuvo injerencia directa en la terminación de la construcción de algunos teatros, la estabilización de la moneda, requisito fundamental para obtener créditos internacionales. El siguiente presidente, Carlos R. Restrepo, continuó la política económica de su antecesor, fortaleció las exportaciones e impulsó la educación pública. Posteriormente, en 1918, con el gobierno de Marco Fidel Suárez, se fortaleció la infraestructura nacional con la construcción de carreteras y ferrocarriles, la aviación comercial internacional y el correo aéreo, entre otros, todo lo cual colaboraba en el desplazamiento de las compañías artísticas. Asimismo, se presentó un proceso de expansión económica debido al dinero que recibió de Norteamérica como reparación de material por el reconocimiento que el país hizo de la independencia de Panamá. Desde la perspectiva cultural, el movimiento del Centenario animó el desarrollo de la dramaturgia y promovió la creación de la Academia Colombiana de la Lengua. La visión moralista de este movimiento abarcó los primeros 20 años del siglo XX. Ok, bueno, Marina. Cuéntanos qué sigue acá con el tema del Teatro Nacional. Bueno, ya Manuela introdujo cómo se movían las compañías artísticas a comienzos del siglo, dado que teníamos mejores vías de comunicación aérea y de ferrocarril.
Ahora sí tenemos que aterrizar en nuestro tema más importante, que es el teatro. Y una de las dudas o de las preguntas que Manuela, su yo y su otro yo vienen formulando desde hace tiempos, entre otros temas, es el del Teatro Nacional. Porque puedo decir que nuestras hipótesis cuando conversamos, para mí, Manuela en algún momento me irá a refutar, el tema del Teatro Nacional arranca desde la independencia. Y con otros nombres se presenta a lo largo del siglo XX. Yo creo, las fechas son molestas porque no puede haber una ruptura como lo hemos venido diciendo en este podcast. Es muy difícil. Pero yo creo que llega hasta 1970, 80. Si no estoy mal y Juli y Manuela no me contradicen, las nuevas generaciones no les interesa ese tema. Los dramaturgos, las dramaturgas, los artistas hacen. Ya nos están, sí, es verdad. Pero ya no se pregunta. A menos de que estés en otro estamos país. haciendo un teatro nacional, de pronto en las regiones. Claro. Pero no lo sabemos. Interesante dejar esa pregunta abierta. Sí, además que el Teatro Nacional no es, o sea, es como un concepto. Sí. Teatro Nacional, ¿no? Sí. No es una manera de identificar que pertenece a una nación, sino tiene como un trasfondo ideológico, político. Sí, pero también estético para los artistas. Ajá, ¿por qué? En el caso de la gente de teatro, porque exploran nuevas estructuras dramatúrgicas. Okay. O nuevas formas de hacer teatro, o involucrar algunos temas, que ya llegaremos allá. Okay. Porque la Manuela, su yo y su otro yo también tiene una serie de preguntas. Marina me está poniendo mucho en evidencia. Que irán apareciendo a lo largo de estas conversaciones. Okay. Bueno, entonces, ya dijimos que además de ser interesante, este tema del Teatro Nacional se presenta de manera explícita en algunos momentos con este rótulo, Teatro Nacional. En otros, el tema no se identifica así, aunque sí con otros como el de movimiento. Okay. Movimiento que debe responder a ciertas características y con la pretensión de un deber ser dentro del ámbito nacional. Y estoy pensando aquí tal vez en el nuevo teatro o en el teatro poético, aunque tenemos dudas. Dejémoslas ahí. Vale. El concepto de teatro nacional ha sido tratado por diferentes culturas teatrales, digamos europeas, que es nuestra mayor influencia, de acuerdo con sus propias realidades, por lo cual se ha generado un corpus conceptual sobre su significado. Sin embargo, se podría decir que la definición misma de teatro de una nación proviene de la filosofía ilustrada y se puede sintetizar en un teatro nacional debe dar cuenta del espíritu de la nación. Difícil. Mucho. De sus costumbres peculiares, idiosincrasia, patria. Y a su vez, adquirir un compromiso cultural con sus gentes. Fíjense que hay dos palabras aquí interesantes, lo de la ilustración, filosofía ilustrada, de europea, realmente, pero hay otra, patria. La patria es del romanticismo,
que aquí adquiere otro sentido. A veces los políticos en la actualidad hablan de patria, pero ya no tiene el matiz que tenía para los Y románticas. ni siquiera nación. No. Los dos se han caído, pero bueno, esas son discusiones que más... salen de nuestro tema. Sí, exacto. Pero sí Pero- tocan el teatro. Claro. Sí. O las artes, digamos. De la anterior síntesis se podrían señalar dos corrientes en este país, que en la práctica o en la teoría estuvieron vigentes a lo largo del siglo XIX y conformó una batería para el análisis, para tomar posiciones, para crear discordias o frustraciones entre sectores de artistas, intelectuales, periodistas, gobernantes y Todo esto un me suena, me largo suena. etcétera. La primera corriente es la que en la práctica se reflejó en un modelo de teatro subvencionado por el gobierno nacional o por autoridades municipales. Esto era muy extraño antes porque el teatro debía ser un negocio que debía dar cierta rentabilidad. En Colombia se concretó a finales del siglo en la construcción del Teatro Nacional, posteriormente bautizado Teatro de Cristóbal Colón. Nos puede parecer extraño ese de, pero así se llama, Teatro de Cristóbal Colón. Claro que si nos atenemos al uso lingüístico, ya se perdió. Okay. Hace Y rato. todos lo llamamos Teatro Colón. Colón. O sea, su nombre original es ese y sigue siendo ese. Ese, Pero para- ahora se conoce como el Teatro Colón. Teatro Colón. Ok. Ni Sí. siquiera Cristóbal. Sí. Sí. Lo abreviamos. Por extensión, los demás edificios gubernamentales que se fueron construyendo en otras ciudades capitales de manera paulatina. Además, se concedieron subvenciones a algunas compañías para que se presentaran en el interior del país. Claro está, aquí tenemos que aclarar que interior del país se debe traducir como Bogotá. Y Teatro Cristóbal Colón, para que éste tuviera alguna actividad artística. Los costos para llegar a la capital eran elevados por las dificultades mismas que presenta la geografía del país y los distintos medios de transporte que se debían utilizar. Ahí, digamos, Marina dice que, bueno, decías que hay unas subvenciones que se les concedieron a algunas compañías. ¿Había compañías importantes fuera de Bogotá que traían acá a la ciudad a que se presentaran o algo así? Eran compañías europeas Las internacionales. o internacionales. latinoamericanas, Las francesas, las Eh, españolas. las italianas, las de italianas, ópera. claro. La subvencionaban a partir de la costa. Ok. La compañía Llegaban por el- tenía que conseguir sus dineros para llegar hasta el país, pero a ellos les quedaba más barato, digamos, por cuestiones prácticas, presentarse en Cartagena, Santa Marta, en las ciudades de la costa. Entrar Claro, tenía que ser por el río Magdalena, claro. con las En mula. embarcaciones de vapor, En los ferries. llegar hasta cierto punto, ahí tomar caballos, mulas, etcétera. Además, infinitamente aventura. alejado como de lo que es para un artista, Sí. digamos, estar en un camerino y ser tratado como una Era un diva. expedicionario. Exacto. Básicamente. Exacto. Sí, y luego subir a Bogotá. Claro, tremendo. Eso es tremendo. Una odisea, Días y realmente. ¿No? Y días pasar o los- meses. Los climas. Los distintos climas. Claro, los pisos térmicos. Los bichos, las enfermedades. las enfermedades. Claro, no deja de ser también exótico el mirar un mundo que no era conocido. Claro. O sea, pasaron 400, 500 años de la conquista, pero sigue siendo una idea muy parecida para estas compañías venir a Tierras. a esos lugares
venir por el mar, igual como vinieron los españoles, Sí. atravesar una geografía que no, digamos, está desarrollada para llegar a una No hay capital carreteras. que está lejísimos del puerto y que, digamos, como ahora uno diría, bueno, hay carreteras, pero en esa época No, por el caminos. en burro, en yegua, o sea, Lo que cargando, sea. no, maravilloso. Sí, maravilloso. Sí. Bueno, también si miramos esto de que el gobierno subvencionaba eso, el transporte, fíjense que todavía se mantiene levemente ese modelo. Ujú. Las compañías o las agrupaciones teatrales a veces son invitadas a países muy lejanos y les dicen, perfecto, vengan, ustedes consíganse los dineros para el transporte. Para el transporte. Y nosotros Sí. acá le damos Y el nosotros hospedaje y le la damos comida. hospedaje y comida y pagamos así el es. caché, Claro, claro. Sí, un poco, como decíamos al comienzo, no se rompen los modelos, las No. estructuras, no, poco a poco van desapareciendo y van llegando otras también de manera lenta. Sí, me sale una pregunta que pues se puede ir un poco del tema y pues, si sale pues para eso está la edición y cortamos acá. Pero es, digamos, esto que decías ahorita de que era más fácil, digamos, que de pronto una ciudad como Cartagena fuera capital de un país como estos en esas épocas, porque la capital está tan lejos como del progreso, ¿sabes? Porque los Sí. puertos, digamos, no Sí. sé, un Buenos Aires queda al lado de donde quedaba, Todas. donde llegaban, pero Sí. acá es como lo más lejos posible, Allá o sea, arriba. como no queremos desarrollarnos en este país, Sí. queremos que el desarrollo ocurra lejos de donde se puede desarrollar más fácil, ¿no? Y aquí digamos como, por ejemplo, Buenaventura es uno de las ciudades más pobres que pueda haber, o sea, como Sí. con un puerto donde entra todo, pero no hay un desarrollo, y lo mismo, por ejemplo, en Cartagena o Barranquilla pudieron haber sido capitales de esta ciudad y permitir un desarrollo de un país mucho más fácil de una capital donde entren las cosas de manera más fácil y esto ocurra a kilómetros lejísimos de lo que Del es un mar. puerto, del mar, Del mar. que es el mar es progreso, Sí, sí, porque es sí, por donde sí. llega todo. ¿Por qué Bogotá se volvería Eso- capital? ¿Por qué tan lejos de...? Sí, porque además hasta en algún momento se pensó que o sea, esto estaba como desde atrás también, porque en algún momento pensaron que la capital fuera en el Darién, ¿Ah, sí? que es como co- lo más inhóspito que fuera la capital de Colombia, ¿no? Como allá metida en la selva, donde nadie llega y es como listo, no se pone en el ¿Quién lo Darién, entonces decidió? A vámonos ver, lejos. ¿por qué? Sí. Fíjense que ya en el siglo XX, en lo que estamos conversando, por Barranquilla empieza a entrar muchas expresiones culturales, especialmente musicales. Total, sí. ¿Sí? La salsa entra por ahí. Y la tecnología para grabar música, por Sí. ejemplo. Sí, no lo sabemos. La pregunta queda abierta, voy a ver si Sí, logro porque averiguar me por otro parece lado, como- porque me dio No, Como que alguien siempre, no levantó la siempre mano ha y habido dijo- esa pregunta desde la Yo perspectiva histórica. no lo había pensado. Sí. Y me llega otra pregunta. ¿En Cartagena hay alguna especie de teatro? Porque yo me acuerdo que hay teatros bastante antiguos que estén a la par, digamos, del Teatro Cristóbal Colón de aquí a Bogotá. De hecho, el primer teatro que se construyó fue en Cartagena. Cartagena Lo de remodelaron Indias. hace unos años. ¿Cómo es Sí. que se llama? No es el mismo, No es ese el es el mismo. Heredia. Ah, ese es Sí. el Heredia, ok. Pero el primer coliseo, según la denominación antigua, fue en Cartagena Claro. y después fue en Bogotá. Ok. Sí. Bueno, ya para concluir esta primera corriente, el marco teórico que respaldó las construcciones de los teatros gubernamentales, para las personas que quieran profundizar en este tema, eso quedó plasmado en las justificaciones de las leyes y los decretos que se expidieron para construir esos teatros y también para conceder las subvenciones. Ahora hablemos de la segunda corriente. Como siempre, esta segunda corriente también, como viene de la Ilustración, fija sus ojos en los movimientos teatrales de Francia
Italia, España especialmente, que tenían una larguísima tradición teatral que además estaba enraizada en sus respectivos pueblos y en sus manifestaciones culturales. Bueno, esto dicen los teóricos, ¿no? Y es lo que hemos consumido teóricamente. Y que, dada esa tradición, habían florecido grandes dramaturgos que habían explorado estructuras dramatúrgicas y poéticas propias y cuyos nombres habían perdurado a lo largo de la historia, identificando periodos y dando gloria a sus respectivas culturas teatrales dentro del concierto de los países europeos. Dichos nombres y países fueron el referente cuando en Colombia se hacían evaluaciones sobre el grado de cultura teatral a la que se había llegado. Por ejemplo, los opositores a los apoyos gubernamentales para el teatro, Siempre hay opositores. Siempre a las subvenciones y al mismo hecho de haber construido el Teatro de Colón, argumentaban que en el Teatro Nacional no había nacido ningún Shakespeare ni ningún Lope de Vega durante todo el siglo XIX. Todo el dinero invertido había sido y seguía siendo un despilfarro en medio de tantas necesidades. Mejor dicho. Y que el teatro, y ahí acuden al concepto bastante antiguo, que el teatro debía generar recursos suficientes para sostener la totalidad de los elementos que lo componen, como el pago de los escritores, los elencos, las puestas en escena, los técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos opositores, si lo miramos nosotros ahora, solo miraban la cima del proceso, o sea, Shakespeare o Lope de Vega, Claro, y no el proceso mismo. No entienden las implicaciones Sí. de lo que hay ahí. Cuyas bases se sustentan en distintos factores y no solo en la genialidad de algún escritor o escritora. Bueno, claro que esto de la genialidad viene del romanticismo, ¿no? Lo cierto es que hoy, mirado retrospectivamente, volvemos otra vez a hacer la mirada hacia atrás. El final del siglo XIX y comienzos del XX, se podría decir que, a pesar de los laudables sustentos teóricos sobre los cuales se daban las subvenciones o se había edificado el Teatro Colón, el solo edificio no podía albergar la musa nacional, como se decía entonces. Si además no se concretaba una política con amplia proyección, si hubieran tenido en cuenta experiencias anteriores que aún no habían tenido continuidad en algún momento de la historia y sí habían dado frutos. Infortunadamente, esos temas culturales y artísticos cayeron en el ámbito de la política partidista. Bueno, yo creo que eso nos aclara muchas cosas del panorama actual. Sí, ¿no? yo creo Digo yo. que sigue siendo, ¿no? Claro. Que no damos continuidad a una política Totalmente. muy buena, interesante, porque es formulada por Claro. tal o Por cual persona partido. que representa tal o cual partido. Bueno, antes que nada y después de todo, yo quiero darles la bienvenida a otra temporada más y deseándoles, eso sí, de antemano, un bonito año, sea el año desde el que su merced querido Radio Escucha nos esté acompañando. Yo quiero empezar aclarando un par de vocablos enunciados por la señorita Marina. La primera palabreja es laudable. Esta palabra es un adjetivo que viene a significar al que es digno de alabanza, de admiración, de elogio, de cepillo, de ensalzamiento, de aplausos, de lisonjas. Y la otra palabrita es musa, muy escuchada por los que son creativos. Y es una forma de referirse a la inspiración de los artistas. El término viene de la mitología griega.
de las 9 musas, hijas de Zeus, y que cada una representa una de las artes y las ciencias de los tiempos antiguos. Tal vez por esto y por clasismo, y quiero hacer énfasis en lo de clasismo en ese momento, no sé ahora. El Teatro Nacional no les abrió sus puertas a los escritores tal como ellos lo deseaban o lo pedían, para que pudieran ver sus obras en el escenario y de esta manera saber cómo se escuchaban sus textos y cómo se veían. Otra vez yo. Qué pena me les meto otra vez por acá. Pero es que hay un par de palabrejas que la señorita Marina me pidió aclarar. Y es la diferencia entre el clasismo y el clasicismo, que aunque suenen parecido, son dos cosas completamente diferentes. Ya que el primero, el clasismo, es una actitud discriminatoria que se basa en definir a las personas según su clase social, su abolengo, su pedigrí, y sobre todo en estigmatizar a aquellas que no pertenecen a la crema innata, a la alta alcurnia o la más llamada clase privilegiada. En cambio, el clasicismo es una categoría histórica utilizada en el ámbito de las artes para referirse al arte desarrollado en la antigüedad occidental. Eso. Bueno, además de esta idea del Teatro Nacional, que por cierto, Marina, no tengo ninguna objeción, quería decirlo, ni yo ni mis otras yoes, para que lo sepas. Bueno. No tenemos ninguna objeción. En esa primera mitad del siglo XX también va a aparecer, según mi perspectiva, no sé, tengo esa mirada, como unas manifestaciones que podríamos considerar antecedentes también a la idea del teatro político, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa con el movimiento del nuevo teatro. Sí, hay como unos antecedentes antes de llegar ahí. Pero bueno, me voy a morder la lengua. Sí, mejor, Manu. Me voy a morder la lengua. Pero pasito, porque Y más bien todavía queda seguir, capítulo. voy a seguir desarrollando ese panorama que propone Marina sobre el campo teatral. Entonces les cuento que a finales del siglo XIX, algunos dramaturgos y géneros tuvieron una comunicación estrecha con el público que me parece tan importante. En especial los comediógrafos, que por lo general eran quienes escribían revistas, hemos hablado de ese género, pero vuelvo y lo subrayo, y zarzuelas. Otros tuvieron una comunicación con círculos más cerrados y otros más definitivamente no pudieron ver sus obras en el escenario. Los teatros municipal de Bogotá y el Colón, o de Colón, fueron los verdaderos protagonistas de la actividad en Bogotá. En otras ciudades, los espectadores podían apreciar alguna de esas obras que se habían estrenado en Bogotá, si las grandes compañías las incluían en su repertorio. Sin embargo, las agrupaciones de aficionados que tenían una actividad teatral mínima en otras ciudades y poblaciones, por lo general se encargaban de poner en escena obras de dramaturgia nacional. Entonces tenemos también un movimiento de agrupaciones de aficionados. Esto no lo habíamos mencionado. Sí, yo no sé si lo vamos a nombrar más adelante, Manu y Marina, pero esa idea de la revista, ¿qué es la revista? Para que se entienda que es diferente a una revista. O sea, es sinónimo. A la revista Cromos. Exacto. Es un género que involucra música. Son piezas cómicas, Uh-huh. con letras muy actuales. Bueno, Okay. si digo actuales es en el momento en que se escriben. Ok. Y Juli, yo creo que a medida que avancemos, vamos a desarrollar Porque eso. vamos a traer un caso de un autor en particular. Por eso Manu cada rato dice que se va a morder la lengua, porque Ah, el ok. tema de la revista es interesante. Pero, ok, Queremos listo. dejarlo en Sí. suspenso todavía. Sí, ¿Ya? sí, especialmente cuando toquemos también a Osorio. Pero vamos lento. Vamos lento, pero vamos para allá. Pero está Listo. bueno que la audiencia sepa que no es una revista para leer Exacto. en términos... Sí, sí, sí. Que no es sinónimo de...
Sí, de esa papel. revista, de esa Es revista, sinónimo de escenario de sí, otra un manera. género teatral, además político, es súper político este es género. político. Ok, Listo. listo, Entonces, gracias. Siga usted, por favor. ¿Por dónde entonces iba? venía hablando del siglo XIX y Ujú. claro, cuando empezamos a hacer esa transición de siglos, pues acordémonos también de lo que dije al comienzo, y es que el siglo empieza con la Guerra de los 1000 días. Entonces, pues el siglo teatral, el siglo XX teatral, ese desarrollo del teatro, pues se va a demorar mucho porque estamos en una guerra civil, Sí, básicamente. Sí, sí. ¿Sí? Algunas representaciones de agrupaciones de aficionados esporádicamente presentaban alguna obra. En Bogotá, una compañía de zarzuelas compuesta por aficionados y profesionales que se habían quedado confinados en la ciudad, subía al escenario algunas piezas, pero la calidad de sus puestas en escena y la repetición de las obras fatigaba al público que dejaba de ir sin reconocer el esfuerzo de los artistas. Últimamente hablamos de los aficionados como un teatro de segunda categoría, Ujú. pero resulta que los aficionados son los que mantienen de alguna Claro, manera totalmente. todas en pequeñas poblaciones, en Totalmente. ciudades, en barriadas, mantienen el teatro Claro, totalmente. o la Y- actividad. Y acercan digamos. el teatro a la gente, pues, del común, que eso me Sí, parece lindo Claro, también. claro. Bueno, por su parte, los dramaturgos que escribían obras de mayor aliento protestaban por la falta de apoyo de los estamentos gubernamentales, que no les prestaba el Teatro Nacional para montar las obras y tenían que conformarse con la lectura de ellas en pequeños grupos de artistas e intelectuales. Que sigue siendo actual, Que sigue siendo aunque las actual. circunstancias Claro. sean distintas. O sea, mucha lectura dramática. Y aunque lo ideal para los escritores de teatro es el escenario, el hecho de poder leer o representar las obras en círculos cerrados sirvieron para mantener cierta mínima práctica. Muchas de las, o sea, lo digo como dramaturgo también, yo tengo más obras escritas que montadas. Eso pasa mucho. ¿Sí? Seguramente. Y en la historia también era así. O sea, como que la mayoría de obras eran más lo como, que se nunca escribe. llegaron a escenario. Sí, Y es que ni fíjate, siquiera ser publicadas. Ok. claro, Se y- quedaron Es en las que- lecturas privadas o en las mesitas de noche. y es que Ok. escribir una obra de teatro depende de ti y tu escritorio. Sí, claro. Sí. ya Pero ya llevarla a la puesta en escena implica Sí. toda una gestión, toda una maquinaria que nos empieza a poner más trabas de diversa índole, ¿no? Bueno, y en términos generales, teniendo en cuenta la producción dramática que ha quedado escrita o de la que se tiene noticia, se podría decir que a finales del siglo XIX hay una favorable anarquía, subrayo anarquía porque también en esta temporada van a pasar cosas con la anarquía, en cuanto a los géneros que se cultivan, que creo que eso también sigue siendo vigente, la anarquía de géneros Ajá. teatrales, ¿no? A ver, no entiendo qué quieres decir con eso. Pues que hay muchos géneros. Que Ah, ok. confluyen. Que Ya, ya, ya. Confluyen en un momento. Y que incluso se puede mezclar un distintas género, escrituras. se puede mezclar un género con el otro, o sea, es como Sí, que sí, hay un caos de géneros, no hay Claro. como unos géneros que sean los... sí. Bueno, y lo que pasa es que ahora la palabra género ya no existe. Eso pasó desde los años 70, 80. Ya ahora no, eso cayó en el olvido esa palabra con relación al teatro. La comedia y los cuadros de costumbres continúan su desarrollo, se escriben unos cuantos libretos para ópera, zarzuela y la revista. Todos son géneros musicales, ¿no? Sí. Varios dramaturgos se adentran a la estética naturalista y realista, aunque algunas piezas de este periodo conservan rasgos del romanticismo, como ya explicó Marina también en términos del Sí. desarrollo del campo. Se Sí. siguen preservando ideas, conceptos, fenómenos pues, del pasado. Un escritor de teatro experimentaba con distintos géneros y también lo hacía con otros géneros literarios y periodísticos. Así que se encuentran algunos que escriben comedia, dramas, piezas breves, didácticas, etc. A esta multiplicidad se podría agregar la actividad de los títeres, esto es lindo, a Los propósito, títeres. y a propósito de la Navidad. Sí, no, y los Lo que voy a decir títeres ya. tienen una larga tradición. A los que los bogotanos eran muy aficionados y llamaban, supongo que con aprecio, el teatro diminuto. Qué Tan cute. bonito. Ay. Que a finales del siglo habían alcanzado un alto grado técnico y de ejecución, especialmente los que se reunían alrededor del pesebre de Antonio
Pina. El abigarramiento y anacronismo de las escenas representadas en el pesebre, la iluminación con velas de colores y la novedosa electricidad favoreció para que allí se cantaran arias de óperas, revistas, comedias, cantantes y, como no podía ser menor, criticar a los gobernantes y caricaturizar a las élites económicas. Como decía el Semanario, un periódico del siglo XIX, en el pesebre ha encontrado la libertad de palabra sus últimos atrincheramientos, pues expresan cuanto todos sabemos y todos callamos. Bueno, y ya para cerrar esta velada maravillosa y mágica, vamos con la última palabrita de la noche, dicha por la señorita Manuela. La palabrita es abigarramiento, que obviamente pues viene a abigarrar. ¿Pero qué significa abigarrar? Abigarrar significa mezclar, recargar, amontonar, combinar a las malas, hacer un menjurje, un revuelto ahí de cosas, para que se entienda mejor, como una maraña, un lío, un desorden, una disparidad, una cosa ahí. Muchas gracias y nada, feliz de estar acá otra vez. Bueno, pero frente a esa libertad que tenían los títeres de hacer crítica social, ¿cuánta libertad creen que tienen los títeres actualmente? Y para responder la pregunta, el director, dramaturgo, actor, titiritero, gestor cultural e investigador teatral, con más de 45 años de experiencia con su grupo Hilos Mágicos, oriundo del bello departamento de Santander, démosle la bienvenida a Ciro Gómez. Hola, soy Ciro Gómez. Sobre la pregunta respecto a la crítica social, ¿cuánta libertad de expresión tienen los títeres actualmente? Tendría uno que preguntarse primero si existe la libertad de expresión en el presente. En Colombia teóricamente hay libertad para hablar, pero ¿hay libertad para oír? Los grandes medios de comunicación son en la práctica privados, son propiedades de grandes capitales económicos al servicio de los tradicionales poderes asociados con ellos. Aún hay ingenuos que creen en ella, pero la libertad de expresión no existe en el mundo actual, al menos para todos. Además de la violencia con la que convivimos, hay otros peligros más sutiles que coartan la plena expresión. Hoy existen nuevas formas y niveles de censura. En tiempos pasados los trovadores que cantaban sus historias, los juglares que las actuaban y los cazurros que las representaban con títeres tenían una relación más directa y espontánea con las gentes en los caminos, en las plazas y en sus propios teatrillos. Ahora actuar en la calle, por ejemplo, está restringido por múltiples normas y trámites que tratan de controlar el espacio público y entorpecen esa elocuente comunicación de los artistas escénicos con sus espectadores, no solamente en Colombia, sino también en otros países. No obstante, los títeres en la historia han gozado de algunas libertades para hacer crítica social a través de caricaturizar los excesos y los vicios de las gentes, de los poderosos o de aquellos que quieren imponer según su propia conveniencia sus esquemas éticos a los demás. Al títere se le permite llegar hasta niveles de lo ridículo o de lo cursi sin perder su gracia, su validez y su credibilidad dentro de su mundo ficcional. Esto tiene un gran impacto entre los espectadores que nunca olvidan la experiencia de asistir a una función de títeres por ser esta una vivencia plena. Todos gozan viendo y oyendo a divertidos personajes hacer parodias o sarcasmos de aquellos que esgrimen el poder de la fuerza, enfrentando sus arbitrariedades mediante el poder del ingenio popular. Esto incluso ha sido un riesgo para todo tipo de intérpretes escénicos ante los guardias del autoritarismo, que han puesto presos no solo a algunos titiriteros, sino además a sus títeres en varios lugares del mundo. En el futuro, los títeres continuarán activos alimentando sus ocurrencias y fábulas con las debilidades y los errores de todos los seres humanos, sean estos personas corrientes, personajes acaudalados, autoridades públicas o simplemente usted que nos está escuchando hoy. Que vivan los títeres, pero que vivan con la libertad de expresar en todos los espacios el sentir popular, suscitando la reflexión. Marina, pero antes de escuchar las respuestas que ustedes tienen frente a la pregunta,
¿Podrías, por favor, introducirnos al señor Espina? Voy a introducir al señor Espina con un no estoy de acuerdo con la historiografía tradicional. Okay. Y con nuestro amigo Iván Álvarez de la Libélula Dorada, que dicen que Antonio Espina era un titiritero. Yo creo, hasta ahora con los documentos que existen, que Antonio Espina era un empresario de teatro que logró reunir a los mejores titiriteros bogotanos para hacer un gran espectáculo que se llamaba El Pesebre Decembrino. Okay. Y era tan grande y tan maravilloso que reunía a todas las clases sociales de Bogotá. Y por eso era tan bonito, con tantos recursos técnicos, visuales, de luminotecnia, que se presentaba en los teatros grandes. Okay. Primero nació en una casa grande de la Candelaria, por decir algo, en casa de una familia de titiriteros, los Rueda, y eso con el pasar de las décadas fue creciendo y creciendo. Y quien tuvo el olfato para reunirlo ya en un escenario fue el señor Espina. Okay. Entonces se llamaba El Pesebre Espina. Okay. Gracias a él. Por eso el mecenas. Sí, casi. Por eso en las interpretaciones o en las lecturas que hemos hecho, hemos dicho el padre de los títeres es el señor Antonio Espina, porque suponemos que era titiritero. Es posible que lo fuera, pero el espectáculo del pesebre en realidad eran todos los titiriteros bogotanos. Okay. Eso debía ser muy bonito de ver. Como una especie de gestor más que un titiritero. Sí, sí, un empresario. Yo creo que un empresario, porque ese nombre yo lo he visto, por ejemplo, en espectáculos de zarzuela también. No quiere decir que fuera un ignorante en teatro, por el contrario, claro. Él debía conocer muy bien cómo se comportaba escénicamente cada género, para seguir utilizando nuestra palabra anacrónica. Y aquí hay algo que me llama la atención, es que, bueno, un pesebre está ligado como con una tradición católica. Sí. Pero decían ustedes que se utilizaba también para criticar a gobernantes, caricaturizar a las élites económicas. ¿Qué tanto estaba de acuerdo, digamos, una iglesia con ese tipo de representaciones a través de un pesebre? ¿Sabes? Sí. Sí. No estaba de acuerdo. Claro. Evidentemente. Igual el pesebre no estaba administrado por la iglesia. Ni el gobierno. Sí, pero sabes que el pesebre tiene que ver con la tradición católica y que se utilice para caricaturizar y burlarse, qué sé yo. Es también algo novedoso. Sí, pero al introducir los muñecos en un pesebre, o sea, volverlo vivo, los muñecos, ya son la transgresión. Siempre han dicho lo que les ha venido en gana, porque como se presentaban en plaza pública, entonces los que hablan son los muñecos. Claro, y el titiritero está escondido. Entonces se dan muchas libertades. Claro. Sí, el muñeco siempre será crítico, siempre. Maravilloso. Los títeres pueden ser muy políticos también. Los títeres siempre serán políticos y los muñecos siempre serán críticos. Pero detrás del títere hay alguien que mueve los hilos y más atrás alguien que escribe la obra para ser representada. Y aunque como los títeres, ellos también dicen lo que se les da la gana, no tienen la suerte del muñeco y sí tienen que lidiar con el lastre de la censura, que no siempre viene del gobierno y los detractores, sino muchas veces también viene del mismo gremio. Y así cerramos el telón de este 9º capítulo, y es hacia allá donde nos vamos a dirigir en el siguiente episodio, en el cual nos vamos a encontrar con una oleada de nuevos dramaturgos que a través de sus obras van a ayudarnos a rastrear en qué andaba el país política y teatralmente,
Queremos agradecerle a Ciro Gómez por acompañarnos con su valiosa opinión e invitarlos a visitar su página web www.hilosmágicos.com para consultar su programación de obras en su teatro ubicado en el barrio Quinta Camacho. Muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escribe a textosgestosycontextos@gmail.com. Y para ampliar la información que escuchaste en este podcast, puedes visitar el Museo Virtual de las Artes Escénicas en museartes.net, donde podrás encontrar exposiciones, reseñas y artículos sobre el teatro en Colombia.